de todo el país realizaron un plantón en la Ciudad de México. Exigen que la presidenta cumpla con demandas o, de lo contrario, no se van a quitar. Estados Unidos quiere aplicarle aranceles a las remesas que mandan los migrantes a México. Los legisladores de nuestro país le pidieron a sus homólogos una reunión bilateral para evitar el problema. El gobierno federal rechazó que las autoridades estadounidenses estén realizando operativos en nuestro país para combatir al crimen organizado. La oposición le propuso a ambos países que lleguen a un acuerdo. Más de 10 personas resultaron heridas después de que un carro los embistiera durante un partido de fútbol en Barcelona. Mine Ataide nos cuenta los detalles. Bienvenidos como siempre a su espacio. Ya son las 11 de la noche y junto con todo este bellísimo equipo le tengo esos 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre ya lo sabes, Paola Barquet, y así arrancamos. Hoy, desde muy temprano, con pretexto del Día del Maestro, cientos de integrantes de la CENTE salieron a marchar a las calles para exigirle al gobierno que incremente el 100% de su salario y la eliminación de la ley del ISSSTE del 2007 sobre las pensiones, entre muchas otras cosas. Aquí particularmente en la Ciudad de México instalaron este plantón ya conocido por nosotros los capitalinos y amenazan con mantenerlo ahí si no se cumplen todas sus demandas. ¡Región de la Mixteca! Hoy no es un día de fiesta, es de lucha y de protesta. Las consignas fueron claras desde el arranque. Con paso firme y rostros decididos, maestros de distintas partes del país volvieron a las calles de la capital, pidiendo justicia laboral, mejores condiciones y un diálogo verdadero. Cada paso arrastra una historia. Hay quienes viajaron de madrugada, quienes durmieron en casas de campaña o en la banqueta. Lo hicieron con una idea fija: no ser ignorados. Gobierne con gobierne, siempre es lo mismo. No nos escuchan porque ellos no están en nuestros zapatos, ¿verdad? Pero todos tenemos una lucha constante, ya sea por trabajo, porque tenemos algunas necesidades de educación. Algunos aplaudieron el esfuerzo, otros se incomodaron con la protesta, pero los maestros avanzaron sin esperar aplausos. Son 5 las exigencias centrales de esta jornada, puntos que la CENTE ha defendido por años buscando una respuesta real. Realmente estas marchas son para que se escuche la voz de los trabajadores. Si se dejara de marchar, diría el pueblo que todo está bien, que no hay represión, que los trabajadores tienen buenos sueldos. Para muchos, el silencio de las autoridades ha sido más que agresivo que cualquier crítica, y mientras no haya respuesta, no habrá descanso. Algunos consideran que los aumentos no son suficientes. Aumentos que no van conforme a la inflación, como lo había dicho el mismo Andrés Manuel López Obrador. Caminar, gritar y resistir. Esa es la lección que los maestros han aprendido fuera del aula. Y mientras no sean escuchados, la protesta será su nueva forma de enseñar. Con información de Yuleni Rodríguez, Milenio Noticias. Al mismo tiempo y después de una reunión con maestros de la SEP, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un aumento del 9% al salario de los docentes de todo el país, entre algunos otros beneficios. Escúchelo usted mismo. En este momento, retroactivo al 1 de enero, vamos a dar 9% de aumento salarial. Global, con un adicional, a partir de septiembre, 1% más como reconocimiento a las maestras y a los maestros. Pero a pesar de esta noticia, esta medida, la CENTE rechazó el aumento y argumentan que ellos ya habían conseguido un 14% con marchas del año pasado. Además, le advirtieron al gobierno que ya no aceptarían sus migajas. Cuando nos preguntan cuánto va a durar esta huelga, decimos que va a durar tal vez solo el día de hoy, si se encuentra una respuesta. Pero si no es así, si no somos convocados a Palacio Nacional a establecer una verdadera negociación con quien es
el poder en este país, que es la presidenta del país. No aceptaremos menos, no aceptaremos migajas, no aceptaremos promesas. Para hablar un poco más de las exigencias del sindicato y el plantón que piensan mantener en el Zócalo por hasta 10 días, según nos han comentado hasta ahora. Saludo a Luis Alberto López, quien es vocero de la sección 22 de la CENTE. Buenas noches, platíquenos un poco sobre cómo están reaccionando ante esto que mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el aumento del 9% al salario docente. El tema del aumento salarial, claro que es una de las demandas que tenemos. Sin embargo, no es la demanda central o la demanda principal que como magisterio hemos puesto sobre la mesa, que es la abrogación de la ley del ISSSTE 2007. Hemos visto que ante las declaraciones que el día de hoy se han dado por parte de la presidenta, pues son paliativos que intentan pues frenar la movilización, la huelga que como gente hemos iniciado el día de hoy, repito, por un tema de una jubilación digna para las y los trabajadores del servicio de la educación. Hemos recibido el día de hoy precisamente el documento con las respuestas al pliego petitorio que nosotros hicimos entrega el pasado 1 de mayo y emitiremos como coordinadora un documento, ¿no? Y propiamente la sección 22 pues también emitirá su posicionamiento ante los anuncios que hizo la presidenta el día de hoy. Hay muchas otras cosas que ustedes han incluido dentro de esta negociación y algunas de ellas, a ver, no le quiero decir que imposibles de cumplir, pero casi imposibles de cumplir. Veía yo que, por ejemplo, tenían temas como el asunto de el acceso universal al agua, también tenían por aquí la libertad de los presos políticos, el 12% del PIB hacia la educación, la basificación automática para los maestros a los 6 meses, o reparación a las víctimas de Ayotzinapa y Nochixtlán, entre algunas muchas otras, ¿cierto? Es correcto, tenemos demandas en corte educativo, políticas, de infraestructura educativa, que pues nuestro pliego petitorio nacional hace un conjunto de 69 demandas. De igual manera como 22 tenemos un pliego estatal, también son 69 demandas, repito, de diferente índole. Hay situaciones políticas, hay situaciones educativas, hay situaciones de infraestructura. Sin embargo, cada jornada, no quiero decir que hay temas de mayor relevancia dentro de nuestro pliego petitorio. Todos son importantes, por ello este pliego petitorio se construye bajo el consenso de los contingentes que conformamos la coordinadora. Sí. Sin embargo, pues hay, dependiendo de la jornada de movilización, hay temas que van siendo prioritarios o que encabezan precisamente una determinada jornada de movilización. En este caso, hemos puesto sobre la mesa, y no de ahorita, por eso tuvimos que llegar precisamente a la movilización, porque pues después de 6 años de Andrés Manuel López Obrador y el tiempo que llevamos con Claudia Sheinbaum, no hay una respuesta clara al planteamiento de la abrogación de la ley del ISSSTE 2007, ¿no? Ustedes mencionan que se piensan quedar en el Zócalo hasta que muestre voluntad la propia presidenta de la República, pero justamente lo mencionábamos hace unos momentos, ¿no? El día de hoy daba un 9% de aumento, más lo que mencionaba retroactivo desde enero, más el 1% a partir de septiembre, pero también hablaba de una semana extra de vacaciones. ¿Eso ya se toma como que hay disposición por parte de la presidenta o qué más se necesitaría? Nunca nosotros hemos creído en la voluntad de los gobiernos. Hemos, a lo largo de 45 años de vida de la coordinadora, se ha demostrado que es precisamente ya con las movilizaciones en la calle cuando los gobiernos voltean precisamente a ver al magisterio, ¿no? El diálogo está y ha estado, ¿no? Nosotros hemos esperado durante más de 7 años precisamente poder tener precisamente abordar el tema de la ley del ISSSTE 2007, y de que no están aceptadas, pues tendremos que buscar nuevamente la interlocución con el gobierno federal para que pues ver en qué puntos podemos dar un avance mayor, ¿no? ¿Esa interlocución se puede dar con Secretaría de Educación, con Secretaría de Gobernación también? La exigencia que hemos tenido como magisterio después de 7 años es que ella sea con el Ejecutivo Federal, la presidenta. Wow, bien. Bueno, pues entonces vamos a estar atentos de cómo va caminando esto y con el plantón ahí del Zócalo que se pone ya a partir de hoy oficialmente. Gracias, Luis Alberto López, vocero de la sección 22 de la CENTE. Quedamos atentos. Gracias por tomar la llamada. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a
a pasar a otras cosas. En medio del conflicto comercial con Estados Unidos, el Congreso de ese país y Donald Trump, ¿qué cree? Ahora también le quieren aplicar impuestos a las remesas que mandan los latinos a sus familias en otros países, y obviamente México incluido anoche. Los republicanos de la Cámara de Representantes incluyeron y aprobaron crear este impuesto especial para que todas las personas con permisos en Estados Unidos y residentes permanentes paguen un 5% cuando envíen sus remesas. Algunos expertos señalaron que de aprobarse esta ley, pues provocarían un daño a la economía propia de aquel país y que por falta de dinero para las familias, entre ellas las mexicanas, pero en general las latinas, podría aumentar también la migración ilegal hacia los Estados Unidos, cosa que ellos pues quisieran evitar. Ahora la Cámara Baja estadounidense tiene que discutir la propuesta para enviarla al Senado y que pueda ser aprobada. Es importante decir que en estos últimos años, por lo menos 18 estados han intentado crear leyes para controlar las transferencias de remesas allá en Estados Unidos, pero ninguna había sido aceptada hasta ahora. Mientras tanto, aquí en México, los legisladores están intentando frenar esa iniciativa de Donald Trump a las remesas. Por ejemplo, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, y Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, le enviaron una carta al presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Michael Johnson, y en ella expresan su preocupación por el impuesto a los aranceles, y a las remesas, más bien a las remesas, y les aseguran que de aprobarse solo afectarían a ambos países. Por todo esto, le solicitaron una reunión entre legisladores de México y Estados Unidos para así llegar a un punto de acuerdo mutuo y fortalecer la economía de ambos. Y quien también opinó sobre esto fue la oposición. En esta ocasión estuvieron de acuerdo hasta cierto punto con la reunión legislativa bilateral, pero con algunas observaciones. Ricardo Anaya, por ejemplo, el coordinador de los senadores del PAN, sugirió que se cree una estrategia para defender los derechos de los migrantes. Así lo dijo. Aquí lo que hay que hacer no es funcionar a base de ocurrencias. Tenemos que funcionar con inteligencia y con estrategia. Nuestro planteamiento sigue sobre la mesa. Convoquemos de manera formal a una reunión interparlamentaria, sentémonos a dialogar con los congresistas norteamericanos, empezando por el tema del TEMEC, por los temas de seguridad y, por supuesto, por esto que es una violación a los derechos de los migrantes de querer cobrarles el 5% de lo que manden a sus familias y a sus comunidades. La solución es una reunión interparlamentaria y nosotros vamos a insistir en ese mecanismo. Temas bilaterales, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos presumió en su cuenta de X que desmantelaron 3 narcolaboratorios en nuestro país, particularmente en Sinaloa. Este mensaje venía acompañado además de 4 fotografías en las que se veía a los agentes portando armas y parte de lo que habían decomisado. Pero más tarde las versiones comenzaron a cambiar. La Embajada de Estados Unidos en México aclaró que la operación había sido dirigida por un equipo de la Fiscalía General de la República, que previamente había sido certificado por el Departamento de Investigaciones de Seguridad de Estados Unidos. Hoy, ante toda esta confusión y polémica, la presidenta también fue cuestionada sobre el tema y ella también rechazó esta presunta cooperación entre fuerzas estadounidenses y mexicanas. Participan ni coordinando ni elementos de alguna agencia en algún operativo en nuestro territorio. El lunes lo vamos a recibir con otros embajadores y vamos a platicar. Y estas denuncias son permanentes, no es que haya ocurrido en una sola ocasión. Que el pueblo de México sepa, eso sí, y los medios, que esa fotografía no corresponde a lo que dice el texto. Entonces sí fue una denuncia de estas instituciones de Estados Unidos, pero toda la operación la realiza la Fiscalía General de la República. Bueno, y de nuevo, quien pareciera ser la única voz de la oposición, Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, también se pronunció al respecto y el panista criticó la crisis por la que pasa la relación entre México y Estados Unidos. Le está exigiendo a la presidenta que se reúna con Donald Trump. Creo que es indispensable que tanto la titular del Ejecutivo se reúna con el presidente de Estados Unidos, como que los congresistas mexicanos nos reunamos con los congresistas estadounidenses. Ese es el camino para poder llegar a acuerdos. Entonces, definitivamente, la relación entre México y Estados Unidos, en términos migratorios, en términos de seguridad y en términos comerciales, es tan importante que no es entendible
que no haya comunicación directa entre los presidentes y entre quienes integramos el Congreso. Ya estuvo bien. Vamos a pasar a otros temas. En Oaxaca fue asesinado Mario Hernández, presidente municipal de Santiago Amoltepec. Según los reportes, el atentado ocurrió cuando el presidente había regresado de la comunidad de Llano del Tigre, en donde participó en una de las festividades. En este ataque también perdieron la vida su chofer y un elemento de la policía municipal. Bernardo Rodríguez, fiscal general del estado de Oaxaca, adelantó que, de acuerdo con las primeras investigaciones, el crimen en contra del alcalde deriva de un tema de amenazas personales y revanchas por disputas entre familias. De bote pronto, pues yo te puedo decir que sí hay antecedentes, desafortunadamente, en este municipio, no de ahorita, de tiempo atrás, en el cual pues sí lo muestra como un municipio inestable en términos de ciertos procesos delictivos que han ocurrido y que tienen que ver con bastantes o diferentes índoles, ¿no? Incluso hasta temas familiares, personales, de revanchas, venganzas entre ellos. Fue velada la influencer Valeria Márquez, de 23 años, quien fue asesinada mientras hacía esta transmisión en vivo en TikTok en Zapopan, Jalisco, como le informamos el día de ayer. La Fiscalía de este estado dijo que no existe señalamiento directo en contra de ninguna persona en la carpeta de investigación y aseguran que todas las declaraciones e indicios, así como videos y las publicaciones en redes, están siendo analizados y que la investigación sigue bajo el protocolo de feminicidio con perspectiva de género. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad Federal colabora con la Fiscalía en las investigaciones. Hay una investigación, se está trabajando para poder encontrar primero a los responsables y el móvil de por qué fue esta situación. Y es muy, obviamente nuestra solidaridad con su familia, con esta lamentable situación, pero está trabajando el Gabinete de Seguridad en coordinación con la Fiscalía. Un caso que ya tuvo sentencia fue el del exdiputado federal de Morena, Benjamín Saúl N. El exdiputado va a pasar 22 años en prisión por el delito de violación en agravio de un menor de edad. Este hombre fue señalado por los familiares como un pedófilo y violador serial porque atacó a jóvenes de entre 13 y 16 años de edad, de quienes se aprovechó por su mala situación económica. Cabe mencionar aquí que aún se encuentra en proceso otras denuncias en contra de este mismo exdiputado, una más de Puebla y 2 de la Ciudad de México. Déjeme actualizarlo sobre la elección al Poder Judicial. Hoy, a 16 días de las elecciones, el INE ya determinó que van a hacer si hay empates en un cargo judicial, porque la reforma a este poder no contemplaba este escenario, el del empate. El organismo decidió que si esto ocurre, el INE deberá informarle al Senado y al Consejo de la Judicatura Federal que ese cargo tiene que mantenerse vacante hasta que determinen el proceso de desempate. A pesar de esto, el cargo va a aparecer en las próximas elecciones judiciales de 2027, por lo que, de no tener un resultado para ese entonces, nuevamente ese espacio quedará disponible para que los interesados puedan competir por él. Y hablando precisamente del INE, hoy la consejera presidenta Guadalupe Tadei informó que 38,000 personas fueron rechazadas para ser observadores electorales porque se descubrió que militan en algún partido político. La presidenta del INE comentó que el 55% de las solicitudes rechazadas pertenecen a personas afines o que militan dentro de Morena, así que decidieron no continuar con sus procesos. Dijo que estas acciones las tomaron para que los votantes estén tranquilos de que ningún partido va a influir en estas elecciones.
Que el INE pueda decir con tranquilidad, con mucha seguridad, que un militante de partido no será nunca observador electoral en este proceso electoral. También Guadalupe Tadei hizo un llamado a los ciudadanos a que no permitan que se les diga por quién votar en la elección judicial, ni le hagan caso a los acordeones que quiere dirigir la elección. Más o menos dijo, se prohíben los acordeones. Si entendemos acordeón como que te pasan para que tú copies, como lo sucede en las escuelas, aquellos que son los copiones, eso no puede suceder en un ciudadano. No hay acordeón que sea válida en estos porque es el ejercicio de tu derecho y es tu responsabilidad cuidarlo como ciudadano. No hablemos de acordeón. Nunca se ha permitido revisar los bolsillos, las chamarras de los ciudadanos y ciudadanas. Incluso nunca se ha podido inhibir el que ingresen a las paras con teléfono. Nunca, no ha sido posible. Eso se considera un atentado contra la libertad de cada uno. Antes de irnos a un corte, ponga mucha atención, porque la Marcha del Orgullo LGBT+ de la Ciudad de México ya tiene fecha. Este año el evento se va a llevar a cabo el sábado 28 de junio, iniciando a las 10 de la mañana, y se va a realizar el recorrido de todos los años que inicia en el Paseo de la Reforma y termina en un evento en el Zócalo de la Ciudad de México. Si quiere participar, ya sabe la fecha. Nos vamos con esto a un corte y al regresar, un partido de fútbol terminó en tragedia por un atropellamiento masivo. Volvemos con esto y más. Hoy un partido del Barcelona terminó en tragedia después de que una mujer atropellara a quienes estaban en ese lugar. Se encontraban aficionados justo afuera del estadio. Mine Ataide, tú nos tienes los detalles de cómo se desarrolló esto, tu espacio siempre. Pau, muy buena noche. Efectivamente, como veíamos en esas imágenes, tristemente el campeonato del Barcelona en la Liga Española se ve empañado por esta situación que, bueno, pasa justo afuera del estadio porque una persona, una mujer, según los reportes, pues simplemente perdió el control y pisó el acelerador. ¿Qué sucedió? Pues simplemente que ella no sabía que no podía cruzar por esa parte del estadio y bueno, varios aficionados comenzaron a mover el auto según su relato, se puso nerviosa y pisó el acelerador por accidente. Eso es lo que mencionan los primeros reportes, Pau, y bueno, 13 heridos después de este suceso, después de las imágenes, por supuesto, que hemos visto y que hemos vuelto a ver en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque queríamos encontrarle justamente sentido a lo que veíamos, pero bueno, lamentablemente ocurrió esto en la coronación, ya te decía, del Barcelona, que le gana 2-0 al Español de Barcelona para así llevarse este título en la Liga. Pau, esperemos que pues estas personas se recuperen lo antes posible y por supuesto estaremos dando seguimiento al tema. Yo regreso contigo. Muy desafortunado. Gracias, Minele Ataide. Gracias siempre. Adrián Ramírez, nos traes un adelanto de lo que mañana vamos a poder leer en nuestra versión impresa de Milenio. Siempre tu espacio. Hola, ¿qué tal, Paola? Muy buenas noches. Te adelanto que para la edición de mañana de nuestro diario, nuestra compañera Laura Sánchez Ley preparó un reportaje en el que hace un repaso de los cantantes y grupos musicales mexicanos que se han hecho acreedores de una multa por cantar narcocorridos. Como ejemplos, podemos destacar lo sucedido con Julián Álvarez en marzo del año pasado, cuando tuvo que pagar más de 700,000 pesos por cantar El Malo de Culiacán. Y claro, el caso de Los Alegres del Barranco, de hace apenas unas semanas, que llevó a que incluso el gobierno de Estados Unidos les revocara las visas. Por otro lado, nuestro compañero Ángel Hernández nos revela que la DEA descubrió un narcosindicato detrás del tráfico ilegal de crudo y gas, en el cual participan liderazgos de los cárteles de Sinaloa, Jalisco, Golfo y la familia michoacana.
Ante esta situación que afecta a empresas mexicanas y estadounidenses, el gobierno de ese país ha lanzado el operativo Muerte Líquida, con el objetivo de darle fin a esa red criminal. Y por último, en nuestra sección negocios tenemos toda la información respecto al anuncio que hizo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sobre que 22 empresas se sumarán a la iniciativa Hecho en México, la cual tiene como objetivo impulsar el mercado nacional. Entre los firmantes del convenio con el gobierno se hallan nada más ni nada menos que gigantes del e-commerce como Mercado Libre y Amazon, además de grandes cadenas de tiendas de autoservicio como Walmart, Chedraui y Soriana. Este y otros contenidos más podrán leerlos en la edición de mañana de nuestro diario. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Adrián Ramírez. Y para irnos bien y de buenas, como una forma de apoyar a las mujeres emprendedoras, la plataforma de movilidad InDrive y la organización social ProMujer lanzaron la iniciativa Viajes con Causa. La dinámica de esta iniciativa es que cada que un usuario realice un viaje con InDrive, el 10% del costo se va a destinar a apoyar a mujeres mediante Emprende ProMujer. A través del sistema, las beneficiarias acceden a formación en competencias digitales, liderazgo, finanzas, mercadeo, desarrollo personal y ventas, entre otras habilidades esenciales para el crecimiento de sus negocios. Gracias siempre por acompañarme. Nos vemos por acá mañana. Mientras tanto, descansen.